Veamos ahora el siguiente problema. Dice así, en t igual a 0, una partícula es colocada en la posición x igual a 0 metros, tiene una velocidad en ese mismo instante de 6 metros por segundo y tiene siempre una aceleración constante de menos 4 metros sobre segundo cuadrado. Considere el movimiento para instantes de tiempo mayores o iguales a 0. Bueno, hasta aquí, entonces observamos lo siguiente. Nos dan la posición inicial en un tiempo inicial, en t igual a 0. Y también nos dan la velocidad inicial del cuerpo. Además de eso, nos dan una tercera información y nos dicen cómo es la aceleración. Si conocemos la aceleración del cuerpo y además conocemos las condiciones iniciales de posición y velocidad, el problema está completamente resuelto. Bueno, nos preguntan, A. Calcule el instante de tiempo en el cual la velocidad de la partícula es 0 y la posición del cuerpo en ese instante. Ya teniendo x de t y b de t, tal vez no haya mucho problema a la hora de calcular eso que nos piden aquí. Y la parte B dice, calcule el instante de tiempo en el cual la partícula pasa nuevamente por el origen de coordenadas. Determine la distancia recorrida por el cuerpo desde su posición inicial en el origen hasta que regresa a este. Vamos entonces a ver la solución. Bueno, tenemos aquí la solución. A. Calcule el instante de tiempo en el cual la velocidad de la partícula es 0 y la posición del cuerpo en ese instante. Antes de resolver esta cuestión, entonces, como les decía anteriormente, conocemos la aceleración y conocemos las condiciones iniciales de x y de b. Debido a eso, a ese conocimiento, ya podemos saber cómo es x para todo t y b para todo t. Entonces, si en un problema uno conoce ya esas tres cantidades, la aceleración como función del tiempo, en este caso es constante, y las condiciones iniciales de x y de b, lo primero que uno debe hacer es calcular x de t y b de t. Las siguientes preguntas se van a resolver a partir del conocimiento de x de t y b de t. Entonces nos dicen que A es igual a menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. La posición en el tiempo 0 es igual a 0 metros y la velocidad en el tiempo 0 es igual a 6 metros por segundo. Entonces tenemos dos opciones. Ya sabemos, para un movimiento acelerado con aceleración constante, ya sabemos cómo es x de t directamente. Entonces podemos escribir directamente x de t. Vamos a hacerlo primero por este método y después utilizamos el método de integración. Entonces sabemos que esto es 1 medio por la aceleración. Si esta es constante, obviamente, vamos a escribir aquí la a, t cuadrado más b sub 0 por t más x sub 0. Entonces, reemplazando los valores tenemos x de t igual a menos 4 dividido en 2 menos 2 t cuadrado más b sub 0t más 6t más x sub 0. Pero x sub 0 es 0, ¿no? Debido a que la condición inicial para x es esta. Entonces tenemos calculado ya o hemos determinado x de t para todo t. A partir de x podemos calcular b, simplemente haciendo una derivada. Entonces, b de t es igual a dx de t, y esto es igual entonces a menos 4t. Entonces recuerden, baja el 2 y queda t a la 1 más 6. Entonces tenemos nuestra función x de t y nuestra función b de t. Bueno, utilicemos ahora la otra metodología que consiste en integrar. Entonces tenemos a igual a menos 4. No vamos a colocar las unidades para no enredar el procedimiento. Sabemos que a es igual por definición a db de t. Entonces obtenemos la siguiente relación. db de t es igual a menos 4. Bueno, ¿qué función al derivarla me da menos 4? Entonces,
podemos proponer que b de t sea igual a menos 4t más una constante. Si derivamos esta, obtenemos realmente esta, ¿no? db de t es igual a menos 4. Funciona para cualquier constante arbitraria c, pero las condiciones iniciales nos impiden ponerle cualquier valor a c. Entonces vamos a calcular ese valor de c. Vamos a fijar ese valor de c que concuerda con nuestras condiciones iniciales. Sabemos que b de 0 debería ser igual a 6. Ahora vamos a evaluar esta expresión en 0. b de 0 es igual a menos 4 por 0 más c. Y esto debería ser, por esta condición de acá, igual a 6. 4 por 0 es 0, por lo tanto nos queda que c es igual a 6. De todo este análisis concluimos que b de t es igual a menos 4t más 6. A partir de b de t también podemos calcular x de t. Entonces recordemos, b de t es igual a dx de t. De aquí sabemos que como b de t es menos 4t más 6, obtenemos lo siguiente. Entonces, necesitamos una función que al derivarla nos dé esta de aquí. Bueno, esta función puede servir. Aquí es un poco más delicado porque hay un menos 4 acá, entonces hay que calcular bien, utilizar la adivinación. Entonces, esta funcionaría. Miren que al derivar este 2 baja y se convierte en un 4. Más 6t más una constante d que tenemos que determinar o fijar con las condiciones iniciales. ¿Qué sabemos de las condiciones iniciales? X de 0 es igual a 0. Y de acá sabemos que x de 0 es igual a menos 2, 0 al cuadrado, más 6 por 0, más d. Y eso debería ser igual a 0. Pero como 0 al cuadrado es 0 y 0 por 6 es 0, entonces nos queda que d es igual a 0. Y así llegamos a nuestro resultado para x de t y b de t. X de t entonces sería menos 2t cuadrado más 6t más 0. Y b de t sería menos 4t más 6. Entonces colocamos acá el valor de la función x de t, menos 2t cuadrado más 6t más 0. Este fue el resultado que obtuvimos con el proceso anterior, pero no tuvimos que hacer memorización. Antes de continuar, vamos a decir algunas palabras acerca del significado de integración, que es lo que van a encontrar en el curso de cálculo. Teníamos que la aceleración es igual a dB de t. Si a es una función de t, esto equivale a que b sea igual a la integral de a por dt. Observen que es un proceso en el cual pareciera que este dt que está acá pasara a multiplicar y apareciera el símbolo de la integral. ¿Qué nos piden acá? Integrar a. Entonces, cuando nosotros teníamos que a era una constante y valía menos 4, b de t es igual a la integral de menos 4 por dt. Y esta integral se hace sabiendo que tenemos que encontrar una función tal que al derivarla da menos 4. Ese sería menos 4t, pero si le colocamos una constante, al derivarla nos da esto de acá. Entonces, recuerden, este es el símbolo de la integral y es el proceso inverso a la derivación.
Regresemos ahora sí a la parte A, que dice calcula el instante de tiempo en el cual la velocidad de la partícula es 0 y la posición del cuerpo en ese instante. Como ya tenemos x de t y b de t, pues ya podemos resolver o calcular cualquier cosa que nos pregunten. Entonces nos dicen, calcula el instante de tiempo en el cual la velocidad de la partícula es 0. Como la velocidad de la partícula es esta de aquí, b de t, entonces tenemos que resolver para t la siguiente ecuación. Entonces esto implica que menos 4t más 6 sea igual a 0. Y t, menos 4 por t, sea igual a menos 6. Por lo tanto, t es igual a 6 cuartos, donde ya he cancelado los signos. Y esto es igual a 3 medios, que es lo mismo de 1.5. En este caso, segundos. Y ahora nos dicen la posición del cuerpo en ese instante. Como tenemos x de t, entonces es simplemente reemplazar t por 3 medios. Y obtenemos acá entonces menos 2, 3 medios al cuadrado, ¿no? Entonces daría 3 sobre 2 al cuadrado más 6 por 3 sobre 2. Y esto da menos 2 por 9 cuartos más 18, 6 por 3, 18, entre 2. Bueno, acá podemos reducir, nos queda menos 9 medios más 18 medios, y eso es igual a 18 menos 9, 9, entre 2, 9 medios o 4.5. Pasemos a la parte B. Dice, calcula el instante de tiempo en el cual la partícula pasa nuevamente por el origen de coordenadas. Bueno, si el ejercicio nos pregunta que si tenemos que calcular ese instante de tiempo, pues parece ser que porque saben que la partícula vuelve y regresa al origen de coordenadas. Dice además, determine la distancia recorrida por el cuerpo desde su posición inicial en el origen hasta que regresa a este. Entonces, bueno, tenemos x de t y b de t. Nos preguntan el instante de tiempo en el cual la partícula pasa nuevamente por el origen de coordenadas. Es decir, tenemos que calcular el instante de tiempo en el cual x es igual a 0. Es decir, x de t igual a 0. Esto implica que menos 2t al cuadrado más 6t sea igual a 0. Y los tiempos que nos den acá son los tiempos en los cuales las partículas están en el origen. Aquí podemos factorizar el 2 menos 2t, podría ser, que multiplica a t, menos 2t cuadrado. Aquí un menos, menos por menos da más. Menos 2t por t menos 3 igual a 0. Esta ecuación tiene dos soluciones, que son las siguientes. Esto se hace 0 cuando, como menos 2 no puede ser 0, cuando t sea igual a 0 y cuando t menos 3 sea igual a 0. Entonces tenemos dos opciones, t igual a 0 y t menos 3 igual a 0, lo que implica que t sea igual a 3. Entonces tenemos dos valores, t igual a 0 y t igual a 3. T igual a 0 ya lo conocíamos. En t igual a 0 es la condición inicial, ¿no? En t igual a 0 la partícula está en x igual a 0. El nuevo valor que nos da es t igual a 3. Entonces, reemplacemos t igual a 3 para saber si el resultado fue correcto. Entonces, x de 3 sería menos 2 por 3 al cuadrado, que es 9, menos 18, más 6 por 3, que es 18, igual a 0. Entonces nos quedó bien. Además nos preguntan, determine la distancia recorrida por el cuerpo desde su posición inicial en el origen hasta que regrese a este. Para resolver esa cuestión, vamos a hacer las gráficas de x de t y b de t, ya que tenemos ya un montón de información. Tenemos entonces acá nuestras dos funciones, b de t y x de t. Dibujemos primero b de t. B de t es una línea recta cuya pendiente es menos 4. ¿Por qué? Menos 4 es la aceleración, ¿no? Entonces la pendiente tiene que ser esa, puesto que la aceleración es constante.
En t igual a 0 la función vale 6, ¿no? b de 0, 6. Podemos evaluarlo en algún otro punto, pero hay un punto sencillo que ya calculamos, ¿no? Que es el punto 1.5. ¿Por qué? Porque en 1.5 la función se hace 0. Si t es igual a 1.5, menos 4 por 1.5 da menos 6 más 6, y eso da por aquí. Teniendo dos puntos de una línea recta, ya se puede dibujar la línea recta. Y esta sería nuestra función b de t. Bueno, pasemos a dibujar ahora x de t. Entonces, x de t es una parábola que abre hacia abajo. Ya tenemos los ceros de esa función. Entonces, en t igual a 0 y en t igual a 3, la partícula está en x igual a 0. Y la partícula tiene un máximo en t igual a 1.5. ¿Cómo sabemos eso? Porque en 1.5 la velocidad es igual a 0, es decir, la pendiente de la línea tangente en ese punto a x es 0. ¿Cuánto vale la función en 1.5? Ya habíamos calculado y va 9 medios son 4.5. Entonces está por aquí. Ese punto debería representar un máximo. Entonces, nuestra función tiene esta cara. Es una parábola que abre hacia abajo, bueno, más o menos. Y recordemos que acá es el punto del tiempo 1.5 y que ahí la derivada tiene que ser igual a 0. Bueno, con esta gráfica de x de t ya es fácil ver cómo es el movimiento en el espacio físico de x. Entonces, ¿qué sucede con la partícula? Parte del origen, inicialmente va hacia la derecha, la velocidad hasta t igual a 1.5 es positiva, después la partícula para, la velocidad es 0, y la partícula luego se devuelve, ¿no? Que es esta parte de aquí, hasta volver a estar en el origen en t igual a 3. Y a partir de ahí, sigue yendo siempre hacia la izquierda. Hablemos ahora de la distancia recorrida entre dos instantes de tiempo, t igual a 0 y cuando vuelve al origen, que es t igual a 3. Entonces, primero recorre esta distancia de aquí, 4.5, y luego recorre otra distancia 4.5. Entonces, aquí a veces se presenta una confusión porque nos pueden preguntar cuál es el desplazamiento de la partícula entre t igual a 0 y t igual a 3. El desplazamiento, por supuesto, es 0, porque la partícula estaba aquí y en t igual a 3 vuelve y está en x igual a 0. Entonces, el desplazamiento es 0. Sin embargo, a veces nos preguntan por la distancia recorrida. Entonces, tenemos que hacer este tipo de análisis. Hacia acá recorre 4.5 y luego al devolverse 4.5. Entonces, la distancia recorrida es 4.5 más 4.5 igual a 9 metros. Esa distancia la recorre entre t igual a 0 y t igual a 3.